Bienvenidas y bienvenidos a Otra Trama. Qué placer encontrarnos semanalmente para hablar y para pensar en aquellas cosas que nos apasionan verdaderamente. El lunes es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ese día aparece hoy como una jornada de lucha, pero también de reflexión. De reflexión por todo lo que se ha logrado en materia de ampliación de derechos en la Argentina y en el mundo, por supuesto. Y yo pienso, y siempre lo pensé y lo vuelvo a decir, este país en las últimas décadas nació de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo. Fueron ellas las que se pararon delante de los caballos de la dictadura y permitieron que naciera otra vez la democracia, con toda su fuerza, con toda su potencia, con todos sus defectos, con todos sus problemas. Por eso, cuando no hace tanto tiempo veía las chicas, muchísimas, muy jóvenes, no solo jóvenes, pero había muy jóvenes, peleando por la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Cuando yo veía todos esos pañuelos verdes que estamos compartiendo ahora por la televisión pública, esa fuerza, no puedo no ligarla a esas madres y a esas abuelas de Plaza de Mayo que se plantaron en plena dictadura, cuando nos mataban, cuando nos tiraban al río, cuando hicieron desaparecer a 30.000 personas, porque son 30.000, y el que diga lo contrario, ya sabemos lo que es. El voto femenino. Eva Perón, siempre trabajando por la mujer, siempre trabajando por los más desposeídos. 1952. Recién en 1952 el voto femenino tuvo lugar en la Argentina. ¿Y antes qué pasaba? Eran inferiores, no podían votar. Persecuciones. Militantes que perdieron luchando, perdieron la vida muchas veces. Por eso creo que es tan importante pensar hoy en que la revolución más profunda que está viviendo el mundo, no la Argentina, sino el mundo, es la revolución feminista. Nos cuesta, obviamente. No hablo lenguaje inclusivo. Voy a aprenderlo, me gustaría aprenderlo. Hay muchas cosas que tenemos que aprender para aceptar, disfrutar y acompañar los movimientos feministas. En este bloque vamos a hablar del rol de las mujeres en los medios de comunicación. ¿Y quién mejor que Rosario Lufrano, que es presidenta de Radio y Televisión Argentina, para abrir este bloque, para pensar también cuál es el lugar que ocupa hoy la mujer en los medios de comunicación? Y también, en este mismo bloque, vamos a conversar con Susana Sanz. Susana Sanz es la directora de Género y Diversidad de RTA. Bueno, después, por supuesto, vamos a hablar de la militancia de las mujeres. Después vamos a pensar también cuáles son los desafíos del feminismo para el próximo, o durante todo este año, ¿no es cierto? Yo digo el próximo año y estoy hablando de este año, en realidad. ¿Cuáles son los desafíos del feminismo? Vamos a pensarlo. Pero ya mismo voy a saludar nada menos que a Rosario Lufrano, que está aquí con nosotros. ¿Cómo va? ¿Cómo te va, Osvaldo? Gracias por invitarme. No, al contrario, por favor. Un gusto. ¿Qué lugar no ocupan las mujeres hoy en la radio y en la televisión? ¿Cómo lo ves vos? Y yo creo que es una lucha como tantas otras que ha dado la mujer en los distintos campos, ¿no? A mí me parece que la problemática parte de la desigualdad que existe en el mundo. Vos fíjate que jurídicamente somos todos iguales ante la ley, sin embargo la mujer tuvo que salir a la calle a pelear por esa igualdad, a conquistar esa igualdad.
Y lo que buscamos es la equidad, que es un concepto más moral, no jurídico, si vos querés. Porque la brecha, al igual que la desigualdad como problema político, es una brecha imponente en el mundo, la brecha que ha tenido que padecer la mujer es inmensa. Y me parece que la conquista de derechos que viene haciendo desde hace tanto tiempo se ganó de manera democrática, pacífica, el escenario fue la calle. Hemos salido a pelear por tantas cosas. Recién mostrabas esos pañuelos verdes, esas jóvenes tan jóvenes saliendo a la calle, animadas por la lucha de tantas otras que hoy no están y de tantas otras que están y que nos siguen indicando ese camino. Porque creo que nuestra obligación es mostrar de qué somos capaces, porque hemos padecido la dominación, la violencia, el acoso, algunas veces de manera sutil, otras veces nos sometieron al silencio y hoy nos matan, que es el extremo de la violencia. También con una justicia que hace gala de la injusticia. Absolutamente. Por ahí Galeano dice alguna vez que el miedo del hombre que realmente se expresa es el miedo que siente al enfrentarse a la mujer sin miedo. Claro. Y esa cosificación que se hace de la mujer, que cuando no hace lo que el hombre pretende, espera, termina por matarla, porque la cosifica a tal nivel que si esa cosa no hace lo que yo quiero, entonces la rompo, la liquido, la elimino, es mía. La maté porque era mía, como una película. Sí, la maté, exactamente, muy buena película. Sí. La maté porque era mía, si mal no recuerdo, está lo de esa imagen final del avión y una flor cayendo, ¿verdad? Exactamente. Cuando la mata. Bueno, es eso. Y yo creo que aquellas que tenemos la posibilidad de estar en lugares de decisión, como puede ser, estás mencionando RTA, tenemos la obligación de abrir muchas puertas. De eso se trata. De la presentación del protocolo que vamos a hacer el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, sobre acoso, violencia en RTA, dentro del marco de Radio y Televisión Argentina, de la capacitación de la ley Micaela, que ya se hizo en la radio y empieza prontito, unos días, en la televisión pública, digamos, de abrir puerta a compañeras trans o abrir puerta a una compañera para que se convierta en comentarista de la Selección Nacional de Fútbol y buscar a las primeras relatoras. Es decir, es ese abrir puertas que permite que la mujer tiene que ocupar esos lugares. Y esto no es estar en contra del varón. Que hay que aclararlo, me parece, muchas veces, ¿no? Porque me parece que de manera, insisto, democrática, pacífica, usando como escenario la calle, la mujer está conquistando esos derechos. Además del lugar que hoy tenés, directivo, ejecutivo, has sido periodista toda la vida. Lo sigo siendo. Obviamente. ¿Cómo has visto la evolución de estos temas que vos planteás? Y mira, no me gusta ser autorreferencial, pero ya que estamos hablando de los medios de comunicación y la mujer, digo, yo el primer lugar que tuve para conducir un noticiero, lo que se buscaba en ese momento era que la mujer le combinara al varón. Y cuando digo combinara, lo digo textual. Combinara tenía que ser más baja, tenía que combinarle por color de pelo la pilcha. O de piel, de cómo, claro, cómo realmente se paraba al lado del varón. Y si además de todo eso, como yo lo digo medio en broma y no tanto, sabía conjugar bien los verbos en la oración, decía el gerente de noticias o el director del canal, ¡bingo! La encontramos, le combina bien y conjuga bien el verbo. ¿Qué más podemos pedir? Entonces nos tocó a mi generación romper con eso. Mostrar que éramos capaces de tantas cosas a la par de cualquier varón o incluso mejor. Y entonces, bueno, se fue abriendo ese camino. Hoy somos muchas las que ocupamos lugares y estamos frente a la pantalla. Todavía hay que pelear porque hay radios donde todos los conductores son varones. Y cuando se habla del análisis político se piensa primero en el varón. Y entonces hay que seguir haciendo camino. No es ridículo, no tiene ningún tipo de análisis. No resiste. No resiste. ¿Te parece que te queremos a Susana Sanz? Me encanta. Susana Sanz. Susana Sanz, una genia, una heroína, junto a Dora Barrancos y tantas otras, las que lo han luchado. Y qué bueno que ellas puedan ver algunos de los logros por lo que tanto pelearon, tanto fueron calladas, tanto fueron censuradas, tantas tuvieron que irse de la Argentina, ir por el mundo, porque aquí no se entendía de qué hablaban. Qué bueno.
Hola, hola Susana, ¿nos escuchás bien? ¿Nos ves bien? Hola Susana, yo te estoy viendo perfecto. Sí, perfectamente. Un gusto de estar acá con ustedes en este espacio y escuchando las reflexiones que han venido haciendo hasta ahora, ¿no? Y que son tan importantes y que muestran la realidad que estamos viviendo y también, ¿por qué no?, todo lo que todavía nos queda por cubrir y avanzar en estos años, ¿no? Todos estos Has cambios que militado, hay que realizar, todos estos cambios culturales. Los cambios que proponemos las mujeres son cambios que también incitan, son violentos, promueven violencia como respuesta, porque nuestra mirada sobre la sociedad y la realidad es distinta. Tenemos otra mirada desde el feminismo sobre la realidad, sobre la igualdad en la diversidad, sobre la equidad como una herramienta importantísima de ir modificando estas diferencias, estas discriminaciones, estas subordinaciones que se dan en la sociedad y que todavía está muy arraigado porque es una cultura, digamos, que hemos mamado, digamos, una cultura con la que nacimos, nos criamos y todos los días confrontamos, porque está presente, ¿no? Entonces, Susana, has trabajado mucho con mujeres trabajadoras, has defendido trabajadoras desde hace mucho tiempo, has participado del movimiento feminista con una enorme fuerza. Contanos qué es lo que en este momento te propones también en la radio y en la televisión pública. Bueno, ante todo quiero agradecerle infinitamente a Rosario la posibilidad que me ha dado en estos años de mi vida de poder participar en esta empresa, en esta aventura, en este desafío que ella sufre como presidenta de medios de comunicación que cumplen un rol tan importante en la transformación cultural. Un gusto de poder acompañarla y bueno, ayudar a abrir puertas como nos dice ella, ¿no? Yo creo que hemos realizado grandes avances, pero también tenemos que ser muy cuidadosas y cuidadosos en consolidar lo que hemos avanzado. Porque las cosas no se entregan de una vez y para siempre, hay que sostenerlas. Y esto yo creo que las mujeres en este momento lo tenemos muy claro. Las mujeres y las distintas diversidades, nosotros somos, por ejemplo, una de las víctimas principales, digamos, de la violencia de género y de esta violencia generalizada que a veces consciente o inconscientemente sufren las mujeres, a veces pagando con su vida el intentar ser distintas, ser autónomas, diferentes de aquel que se siente dueño, digamos, de esta cosificación de las mujeres, como decía Rosario, ¿no? Ahora, no sé qué pensás vos, Rosario, pero ella... Primero déjame que sea yo quien le agradezca a Susana que nos acompañe, es al revés. Dale. Porque que nos acompañe, hablo de todo el equipo de Radio y Televisión Argentina. Es un honor, Susana, se lo dije muchas veces, pero aprovecho para hacerlo público, que ella con toda su sabiduría tenga ganas, tiempo y ponga la pasión, fundamentalmente la pasión que pone todos los días para que se haga realidad lo que vamos a vivir el lunes. Lo que vamos a vivir el lunes va a ser histórico en el marco del Día Internacional de la Mujer por la presentación de este protocolo que ha elaborado de punta a punta. Entonces, somos nosotros los agradecidos. ¿Qué va a ocurrir el lunes? Y vamos a presentar el protocolo de lucha contra la violencia de género, contra el acoso, en el marco de lo que es la empresa de Radio y Televisión Argentina. Y nos parece muy importante, así como se ha hecho la capacitación de la ley Micaela en la radio y se viene en pocos días la capacitación para la televisión pública, todo encaminado, dirigido por Susana Sanz, con un equipo de mujeres maravillosas. Y tengo que agradecerle públicamente también a Mariela Santarelli por todo el trabajo que hace junto a Susana, porque es mucho lo que se está haciendo. Viste que son esas
cosas que a veces no se ven, Claro, pero se hacen que día son, a día, no tipo hormiga. pero que tienen que ver con cumplir con los desafíos que nos hemos propuesto y con lo que creo que tenemos que dejar en una gestión. Nosotras nos vamos a ir en algún momento y lo que hay que dejar son estas cosas que son tan importantes, como decía Susana, porque hay que consolidarlas y porque tienen que ser políticas de Estado. No pueden ser solamente las buenas intenciones o las ganas de un presidente en un momento determinado. No importa qué gestión de gobierno esté, no importa con qué ideas vos llegues a administrar el Estado, estas son políticas que tienen que permanecer. Uh-huh. Susana, te preguntaba también porque la peleaste mucho durante mucho tiempo. Y también me enteré que conociste a John William Cook, lo cual me una envidia terrible. Eso me provoca una envidia ciega. Mira, ya me estás descubriendo muchísimo mi edad, aparte de lo que se ve. No, y es verdad, tuve justo porque yo era asesora del sindicato metalúrgico en esos años. Era, creo que la única asesora mujer de sindicatos, y tuve que viajar a Buenos Aires a través de una tramitación, así que me encontré con él y con otros dirigentes sindicales que estaban asombrados. Yo en realidad era joven, pero muy decidida a que escucharan los reclamos. Recuerdo que perdón. Me preguntaste, perdón, y yo te contesté por Bandor en función de asesora, de abogada de la Unión Obrera Metalúrgica. Claro que estaba Bandor. A Cook también tuve el gusto de conocerlo. Cook, cuando ya estaba, digamos, ya cerca de sus últimos años, se me ocurrió a través de un amigo invitarlo a que viniera a San Rafael. Yo vivía en San Rafael, un pueblo de la provincia de Mendoza, y lo invité de Mendoza, y lo invité a Cook si quería venir a dar una charla a la CGT local. Inmediatamente aceptó, se tomó un tren de esos trenes que había de 24 horas que demoraba de llegar a San Rafael, vino y dio una conferencia. Se invitó a todos los delegados, porque en ese momento en San Rafael se estaban construyendo los diques importantes. Entonces había gran cantidad de personal, de obreros. Se invitaron a los delegados sindicales, a otra gente. Estaba llena la CGT y dio una exposición tan extraordinaria. Claro. Todavía eran esos años donde se estaba peleando por la vuelta de Perón al país. Y creo que él me hizo a mí profundamente peronista. ¿Hay un feminismo peronista para vos? Pude sacarme sus enseñanzas. ¿Cómo? ¿Hay un feminismo peronista? Nunca pude sacar. Si hay un feminismo peronista. Por supuesto. Absoluto. Claro. Y fundamental. A veces creo que por enfrentamientos históricos que nacen alrededor del peronismo y de la figura de Evita, se niega este feminismo, y el peronismo también era reacio a aceptar la palabra feminista, pero por cuestiones políticas, pero en la práctica, ¿qué podemos hacer del peronismo? Que además de otorgar el voto a las mujeres, que bueno, ser un reclamo universal, ¿no es cierto? Y después de la Segunda Guerra, prácticamente todos los países concedieron el voto a las mujeres, pero nosotros tenemos una excepcionalidad. La incorporación de Perón a la política tiene que ver con su proyecto político y el desarrollo del mismo. Fíjense que ustedes que lo que podemos decir es que por primera vez existe un cupo dentro del partido, del movimiento peronista, donde las listas de las mujeres tenía 3 ramas, todavía en ese momento no existía el rama de la juventud, es dividido proporcionalmente entre las 3 ramas, entre ellas la femenina, es decir, que la lista de esas primeras elecciones en 1951 es con 1/3 de mujeres en las listas. Pero hubo que pelearlo, ¿no? Sí. Hubo que pelearlo mucho. No llevaron mujeres. Susana, te mandamos un... Pero el cupo que da Perón para las elecciones del 51
el primer cupo que después desaparece de nuestra memoria hasta que volvemos a pelear de nuevo en los 90 para el cupo femenino. Pero Susana, te mandamos perdón, dentro de su partido. Te mandamos un abrazo fuerte, nuestra admiración. Te mandamos un gran abrazo. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Discúlpenme la confusión entre dos personajes tan distintos, con gran incidencia en el país, como Cook por un lado y Bandor por el otro en el sindicalismo. Les pido disculpas. Gran abrazo, ninguna disculpa. Gran abrazo. Un beso, Susana, un beso grande. Beso a ustedes, gracias. Rosario, ¿qué te propones sobre este tema, sobre la inclusión de la mujer en los medios este año, en el 2021? Seguir a fondo. Yo he dado la indicación que cada vez que tengamos un puesto disponible sea ocupado por una mujer. Porque la brecha ha sido importante, es decir, los medios de comunicación en general, no solamente los públicos, están ocupados en su mayoría, te diría que hay una brecha entre 70 y 30. Entonces hay que trabajar mucho para hacer eso. La verdad que nosotros estamos muy contentos porque tenemos una directora de cámaras en la televisión pública, porque es la primera vez que tenemos una carpintera, porque hay compañeras trans en lugares destacados como la conducción del Noticiero Central aquí, o haciendo programas en la conducción en la radio, tanto en Buenos Aires como en el país, y esa es lo que vamos a seguir haciendo. Insisto con el concepto de abrir puertas, estamos acá para eso. Me parece que eso es muy importante para consolidar lo que decía Susana, ¿no? La acción hay que consolidarla todos los días. Bueno, mil gracias por estar aquí. Agradecida soy yo. Vamos a ver a Diana Surco, que nos envió un mensaje. Qué bueno. Hermoso mensaje de Diana. Diana, despedimos a Rosario, nos vamos al corte con nuestra colega, amiga Diana Surco. La vemos. En mi opinión, el rol de las mujeres en los medios de comunicación es clave para alcanzar una sociedad igualitaria, una sociedad con más accesos a la pluralidad de voces. Me parece que en la búsqueda de la equidad no solamente se está interpelando tal vez un sistema del cual venimos acostumbrados, ¿no? En donde hay justamente una disparidad en los roles. Me parece que viene todo un concepto acompañando justamente a esa búsqueda por la igualdad y los accesos, que sean equilibrados, que haya más participaciones de las mujeres y de las distintas mujeres en el gran colectivo de mujeres, porque desde mi lugar, hablando como no solamente como profesional de los medios, sino también como mujer trans, creo que justamente tener voz desde nuestras propias historias, tener la palabra desde nuestras propias voces, creo que marca un componente importantísimo, justamente en esta lucha por la equidad, y que a través de la palabra de cada una de nosotras se corporaliza, ¿no? Se hace materia, se hace rostro, se hace historia. Justamente por eso abogo por la paridad, abogo por una equidad de géneros en los medios, abogo por más participación de todas las mujeres. Creo que esa es la búsqueda desde el ideal, pero también en la búsqueda y en el afán de lograr una sociedad igualitaria en donde la pluralidad siempre termina enriqueciendo a una sociedad. Cuando hablamos de pluralidad de voces en los medios de comunicación. Este programa siempre acompañó la despenalización del aborto. Parece mentira, ¿no?, que algo tan importante en el tema de ampliación de derechos haya requerido tantas luchas, pero hay algo peor, haya requerido tantas muertes. Eso es mucho peor. Cuando uno percibía, veía la resistencia que había en una ley tan necesaria, tan imprescindible como la ley de interrupción voluntaria del embarazo, uno pensaba la fuerza de estas jóvenes que estamos viendo ahora, en este momento, va a poder con las otras, con las fuerzas reaccionarias, las fuerzas que siempre quieren impedir la ampliación de derechos. Y cuando digo ampliación de derechos, digo algo tan elemental, tan absolutamente elemental, que uno podría preguntarse cómo alguien o qué argumentos se pueden esgrimir para oponerse a algo tan imprescindible, tan necesario.
algo que salva vidas. Me acuerdo que estaba en Montevideo y vi una película, creo que el título era Y será ley, creo, me puedo estar equivocando. Y yo pensé, quien ve esta película, termina de ver la película, puede no aprobar la lucha de los pañuelos verdes, puede no aprobarlo. ¿Por qué digo esta película? Porque el director mostró lo que ocurría, sobre todo con las chicas humildes, cuando no las querían atender. Por eso, tan ridículo que es la objeción de conciencia o algo así. Si hay alguien que se está muriendo, lo tenés que atender y te dejas de joder. Y punto. Porque para eso juraste además, ¿no? Que yo sepa, como médico, juraste. Por eso fue un día de fiesta que se logró a través de muchas luchas y también a través de enormes pérdidas. Las luchas tuvieron también un carácter performático, como estamos viendo en este momento, porque es cierto que el teatro, la performance, el arte, siempre acompaña las mejores cosas. Esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso. Siempre acompaña las mejores cosas. Pero claro, en un mundo patriarcal, tan patriarcal, en un mundo tan machista, es difícil, verdaderamente es difícil. Por eso quiero saludar y celebrar, encontrarme con una actriz como Marina Gleiser. ¿Cómo va? Hola, muchas gracias por la invitación. Qué suerte que estés aquí. Y con una militante, Lina Lillo, ¿no es cierto? Luna Lillo. Sí. Luna Lillo, militante de Proyecto Comunidades, ¿correcto? Así es. Es correcto. Marina, vos estuviste esa noche, ¿no es cierto? Yo estuve en todas las vigilias, tanto en la del 2018 como en la del 2020, y acompañé a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito durante 13 años. La campaña tiene 15. Y después formé parte del colectivo Actrices Argentinas durante 2 años. Bueno, ahora que se promulgó la ley de IVE, de interrupción voluntaria del embarazo, no tengo más que agradecer, pero dicen que las conquistas no se agradecen, ¿no? Se celebran, así que celebremos. ¿Y estabas esa noche allí? Así es, al igual que Marina, nosotras, las compañeras de Proyecto Comunidad, te quiero comentar un poco para que sepas de nuestra organización. Nosotros somos una organización política que venimos militando desde el año 2000. Empezamos por la lucha por una vivienda digna con compañeros y compañeras en Cava. Hoy seguimos la militancia territorial y además estamos organizados en diferentes cooperativas de trabajo. Una de ellas es Gráfica del Pueblo, de la cual yo soy la presidenta. Y una de nuestras militancias también, la de la gráfica en particular, fue producir diferentes tipos de intervenciones para las diferentes vigilias. Hemos repartido entre el público postales, afichadas. Y también, o sea, esto lo hicieron ustedes: aborto legal y justicia social, Gráfica del Pueblo, proyecto hermoso, Comunidad. Exactamente. Hermoso. Y esto lo repartían. Sí, hermoso. Lo hemos repartido en cada vigilia y además hemos cubierto con nuestra radio comunitaria, FM La Patriada, en vivo también las vigilias del año pasado. Qué grande, FM La Patriada, es una radio fantástica, ¿no? Te agradezco mucho y sí, la verdad que estamos muy orgullosas y orgullosos de la radio que estamos construyendo y que hemos armado. Las compañeras de Proyecto Comunidad, desde el espacio de género, tenemos un programa en el cual hemos invitado a Marina también. ¿Y cómo fue esa noche en el que se aprueba la ley? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, gran emoción, ¿no? Sí, una emoción tremenda y la verdad que por lo menos nosotras por ahí había alguna duda, el poroteo, algún senador, algo ahí que teníamos. Y cuando fuimos a la plaza nos encontramos con la verdad que con una fiesta, con una alegría popular y con una certeza de que se iba a aprobar. Y así fue. Así que no hubo dudas ese día en la calle, la militancia de las compañeras, de las organizaciones, de la sociedad civil, que estábamos todos... a vos en otra marcha te castigaron, ¿no es cierto? Sí, no me castigaron, me detuvieron ilegalmente. Por eso, te castigaron. Digo, te trataron mal. Durante el tratado de la reforma previsional en 2017...
los compañeros de Proyecto Comunidad y las compañeras nos movilizamos, nuestro derecho a movilización como todas las organizaciones que estaban ese día enfrente del Congreso. Y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta decide desalojar la plaza con una represión nunca antes vista durante muchos años. Por lo menos yo, que milito desde los 16 años, iba a las marchas del 24 en Alpargatas, y ese día el gobierno de la ciudad desalojó con gases la plaza. Se produjo una corrida horrible. Hacen de costumbre, ¿no? Se me pone la piel de gallina, la compañera. represión de siempre, ¿no? Marina, como actriz, ser una figura pública, ¿no es cierto? Yo creo que eso ayuda mucho también en estas luchas tan importantes. ¿Lo pensás así? Es urgente involucrarse, ¿no? En un mundo que está tan desigual y que por momentos tiene tantas injusticias a la vista, involucrarse es casi una orden. Yo también milito desde que soy muy joven. Se me pone la piel de gallina cuando la compañera acá recuerda la represión de Larreta del 2017. Pienso que involucrarse y ser parte del asunto es lo que genera que todo en masa pueda transformar la realidad que no nos gusta. Para eso sí, la responsabilidad y el compromiso social de cada uno desde su lugar, desde la cultura, desde el sindicato, desde las organizaciones, desde tu propia familia, desde la verdulería, desde donde sea, tiene que ser un compromiso con el otro, ¿no? Un compromiso con que tu existencia y lo que hagas impacta en un otro, en una otra, en un otro. ¿Qué pensás, qué piensan, ¿no?, de la relación que hay entre la pésima justicia que tenemos y el aumento de femicidios? Y son mecanismos que la justicia, o sea, la justicia tiene que cambiar, no puede tener esa mirada patriarcal y seguir avalando pactos machistas. Hay que aceptar esos mecanismos. No creo que sea solo una tarea que se dé ahí en la justicia, sino en diferentes espacios de la sociedad y del Estado, y eso tiene que sí o sí darse con las organizaciones sociales y las organizaciones de la sociedad civil que ya militan por eso. Pero si hay una justicia machista y patriarcal es muy difícil. Creo que el orden machista y patriarcal está en todas las instituciones. Me parece que ahora con la ley Micaela, que es la perspectiva de género y la formación con una perspectiva nueva hacia todas las instituciones, no solamente a los tres poderes del Estado, puede empezar a modificar una lectura social que tenemos que es descomprometida, digamos, que no responsabiliza justamente como civiles a que lo que está pasando no puede serte indiferente. Me parece que la justicia sí necesita una reforma urgente porque ha quedado vetusta, anacrónica, añeja, y no solamente es patriarcal, machista, misógina, sino que... No tiene delincuente como Stornelli, por ejemplo. No, que a mí lo que más me preocupa, Osvaldo, más allá de los intereses políticos dentro del partido judicial, que no es la justicia toda, digamos, sería injusto decir que es la justicia toda. Creo que lo más importante es sabernos que lo punitivista del sistema actual lleva a que en las cárceles solamente se criminalice la pobreza. Ser pobre no es un crimen, ser pobre justamente es una injusticia social, y lo que nosotros queremos es que la ampliación de derechos y la igualdad y la pluralización y la diversidad sean conquistas que salgan desde el Ejecutivo, que se puedan promulgar en el Legislativo, y que la sociedad se comprometa a poder ponerle el cuerpo a que no esté tan desbalanceada la sociedad, ¿no? Obviamente la reforma judicial tiene que tener una perspectiva de género, tiene que ser feminista, porque esta es realmente injusta como está hoy planteada, pero también nosotros como sociedad debemos dejar de criminalizar la pobreza, debemos de dejar de creer que el otro es peligroso por ser distinto, digamos. El otro es un otro, no necesariamente por ser distinto es peligroso. ¿Cómo lo ves vos? Estoy totalmente de acuerdo con la compañera, y además algo que la escuché decir es que es una batalla también que se da a nivel cultural, ¿no? Los feminismos tenemos una tarea muy grande también, los feminismos y las organizaciones sociales que somos feministas también, que es cambiar una matriz de pensamiento y de sentido común, que es mucho lo que se ha logrado con la IBE. Cambiar una matriz de pensamiento acerca del aborto, del derecho a poder decidir sobre nuestro cuerpo, y eso fue también algo que se ha ganado en el sentido común de la gente.
Más que nada por ahí. Ampliar un poco la red conceptual, ¿no? Y hablar del deseo de las mujeres poniéndose por sobre lo que nosotras queremos decidir y no tanto sobre los que nos proponen o deciden por nosotras, acortar las brechas salariales, que dentro del espacio gubernamental haya paridad, que las mujeres puedan tomar posición política y decisiones, que estén en los lugares de poder y que empecemos a ocupar esos lugares con lo difícil que es poner el cuerpo todavía aún hoy por este orden patriarcal que nos atraviesa y poder transformarlo todo. Por eso es o transformación o transformación. Está claro, totalmente claro. ¿Vas a filmar una película? Voy a debutar como directora de largometraje. Dirigí 5 cortometrajes y ahora escribí un largometraje con todo el esfuerzo sobrehumano que es escribir una película. Título. La ruptura se llama. Y estoy muy ilusionada porque hace muchos años que vengo empujando este proyecto y el deseo de poder hacerlo. Así que espero poder, de acá a un año más o menos, poder filmar mi primer largometraje como directora. ¿Actores? ¿Algo para adelantarme? No tengo mucho para adelantarte porque es un proyecto que se vio un poco postergado por la situación pandémica, pero todavía está intacto el deseo y la ilusión y el empuje y el entusiasmo, por lo cual hacia allá voy. Ahora estoy con los radioteatros de la M750 haciendo la dirección artística de los radioteatros, que es lindo escuchar teatro por radio los sábados a las 23. ¿En dónde? ¿Sábados 23? Sábados 23 horas en la M750. Muy bien, están los radioteatros. ¿Allí qué haces? Soy la directora artística del ciclo. Pude formatear a radioteatro una obra de teatro que dirigí y escribí, que se llama Salón de Belleza, que se dio el sábado pasado y encuentran todos los radioteatros que ya hicimos en la m750.com. Muy bien, muy bien. Lo dice perfecto, ¿no es cierto? Osvaldo, Tus proyectos para este año. Pasá un chivo. Chivemos, Luna. Dale. En FM La Patriada, las compañeras de Proyecto Comunidad, hacemos un programa todos los viernes de 20 a 22. Se llama Me Gustas Cuando Callas. Un programa de feminismo popular que pensamos las compañeras para toda que la es un oyentada. título poético. Exactamente, sí. O sí, más digresivo, ¿no? O sea, ya no nos callamos más, digamos. Sería. No, exactamente. ¿Y esto que tenés aquí qué es? Este es nuestro primer proyecto editorial, se llama Jayaya Revolución. Es un libro que hicimos en el año 2014, cuando fue la reelección de Evo Morales. Hermoso. Es un libro de fotografías y testimonios de militantes de allá. Tiene una gran parte dedicada al feminismo boliviano, que es muy interesante, que por suerte hemos podido conocer realizando este libro de imágenes y testimonios, que tiene características particulares porque por ejemplo, en feminismo comunitario, ellas plantean que son la mitad de la población, las mujeres somos la mitad de la población, y ellas se han metido a debatir la Constitución, la creación de la nueva Constitución el Evo, nacional. me gusta el Evo, ¿no? Y todos son testimonios de compañeros militantes de allá. Qué lindo, bueno, Bolivia. Felicitaciones. Así que tenemos todo esto, tenemos La Ruptura, próxima película. Sí, como directora. La esperamos. Muchas gracias, gracias. Osvaldo. Gracias, muchas gracias. La palabra. Me encanta que estén, son muy jóvenes y eso me encanta. Sí, muchas gracias. Gracias a vos por el espacio, Sí. muchas gracias. Favor. Enseguida volvemos en el próximo bloque, vamos a hablar con una psicoanalista muy, muy prestigiosa, es sorpresa, por supuesto, y vamos a hablar de feminismos en el siglo XXI. Hablamos, por supuesto, con Ana María Fernández, que acaba de publicar un libro muy, pero muy importante para todos nosotros. Enseguida volvemos, esto es Otra Trama. A esta altura del programa nos preguntamos cómo será la agenda de los feminismos en el 2021, en el año que estamos viviendo. La revolución feminista no se detiene y no se va a detener. Hay un libro que a mí me gustó mucho, de Ana María Fernández, psicoanalista, de los lapsus fundacionales a los feminismos del siglo XXI. Lo quiero mostrar en cámara al libro para que vean de qué se trata. Y el libro tiene, además de trabajos de Ana María Fernández a lo largo del tiempo, esos trabajos aparecen contextualizados con el momento político que estamos viviendo o que se vivieron cuando aparecían esos trabajos. Esto es muy importante porque no es lo mismo escribir como escribe Ana María Fernández en plena dictadura a escribir
en democracia. Es otro mundo. Después, si tengo tiempo, les voy a contar algo de eso, pero quiero saludar a Ana María Fernández ahora. ¿Qué tal, Ana María? Osvaldo Quiroga en la televisión pública. Un gusto ¿Qué tal, saludar. Osvaldo? Pensaba en También. en este contexto indispensable, por ejemplo, escribir y pensar en dictadura, escribir y pensar en democracia. ¿Cómo podemos transmitir esto a la gente que en este momento está mirando televisión? Te escucho. Bueno, yo sentí como la necesidad de contextualizar cada periodo del libro, que son 7 hasta actuales, escritos ahora para este libro, y empieza con los primeros textos que yo escribí en el tema del feminismo y el psicoanálisis, en esa tensión, que el primero es del año 79, así que era plena dictadura, ¿no? Yo creo que yo empecé a escribir como una estrategia de supervivencia, mirado desde ahora. En ese momento no lo sabía tanto, ¿no? Y bueno, por supuesto no hubiera podido hacerlo aislada. Éramos un grupo de mujeres que nos juntábamos alrededor de lo que se llamó el Centro de Estudios de la Mujer, que funda Gloria Bonder, y ese era un espacio como un pulmón en medio del encierro, ¿no? Junto con algún grupo de estudio con Raúl Ciarreta, con el centro de Héctor Fiorini, otro psicoanalista, que armaba grupos de estudio. Y esos espacios nunca yo pude pensar aislada, es siempre con otros, entre otros, y en el gusto del debatir, pero todo eso a puertas cerradas. Se le llamó después la cultura de catacumbas. Claro, ¿no? de las catacumbas. ¿Y cómo piensa los feminismos del siglo XXI? ¿Cómo los imagina? ¿Cómo los piensa? ¿Cómo están transcurriendo? ¿Qué cambios hay incluso dentro del feminismo? Bueno, los cambios han sido muy grandes. Yo creo que los grandes cambios empiezan hacia el 2000, donde de aquel mundo de mujeres académicas, profesionales, que discutíamos textos filosóficos, políticos y psicoanalistas ya de aquella primera ola, que fue la segunda ola, en el 2000 aparece en toda Latinoamérica y aquí también lo que se llamaron los feminismos populares, que cambian totalmente el asunto, no solo en la agenda que traían de sectores populares, la cosa anticolonial, etcétera, sino porque ya empezamos a vivir situaciones de masividad, ¿no? Ya venían con todos los barrios, eso fue traían el aborto como reivindicación, fue un enorme cambio y movilización de las agendas de todas. Y este feminismo que le decimos del siglo XXI, yo creo que parte del Ni Una Menos del 2015, ahí también. Yo le llamo feminismo multitud. Y es muy interesante, me daba una alegría personal, política inmensa escuchar a las 2 muchachas que me antecedieron con sus militancias, ¿no? Yo digo que no me imaginé esta multitud feminista y que estoy tranquila porque dejamos bien la posta a las nuevas generaciones, ¿no? Y es un feminismo juvenil, básicamente, pero creo, bueno, se define a sí mismo, ¿no? Como transnacional, transgeneracional, transclasista, trans, ¿no? Incluye a todo el mundo transgénero, etcétera, etcétera, con lo cual se amplía la agenda a una transversalidad maravillosa, ¿no? ¿De qué y eso manera? Me parece que nos transforma a todas. El tema que aparece y reaparece en este libro también son los puentes entre psicoanálisis y feminismo. ¿Qué podría decirnos Ana María de estos puentes? El psicoanálisis y el feminismo en sus comienzos, porque son 2 grandes movimientos de principios del siglo XX, nacen un poco enemistados.
nunca fueron fáciles las relaciones, No. nunca se pudo consumar una boda allí, ¿no? Fueron relaciones tensas, muy tensas. Y creo que a lo largo de los años se ha ido produciendo justamente una cosa muy interesante y hemos podido pensar que esas tensiones hacen a la cuestión mucho más productiva y son muy importantes porque una psicoanalista que no tenga en cuenta la situación que estamos atravesando y todas las desigualdades de género, etcétera, etcétera, como le gustaría decir a Lacan, no está a la altura de la época. Claro. Y creo que ya hay una corriente muy interesante, sobre todo las muy jóvenes, que ya no pueden ni escuchar que el profesor diga tal cosa es fálica, ¿no? Ya tienen una cosa estética de rechazo por los términos. Y me parece, lo que yo he intentado mostrar es cómo en grandes tramos de sus conceptualizaciones, en realidad el psicoanálisis es hablado por una episteme de época para la cual solo puede ser pensada una diferencia binaria, jerárquica, lo otro, lo diferente, y que siempre está ahí a un tris de ser inferior o desigual, peligroso, enfermo, ¿no? Uh-huh. Y así hemos sido vistas las mujeres como siempre un poco locas, siempre un poco desbordadas, que lloramos por cualquier cosa. Y bueno, me parece que hoy ya podemos hablar de un feminismo postpatriarcal, post-heteronormativo, ¿no? Claro que sí, no claro que después, sí, claro que sí. sino porque ya retoma todo eso. Ana Y María, reformula. Ana María Fernández, muchísimas gracias por este encuentro y muchas gracias por su libro. Muchas, pero muchas gracias. Hasta muy pronto. Muchas gracias por haberme invitado. Hasta pronto. Hasta muy pronto. Bueno, hoy comienza otra trama diferente. Siempre con Marila Tedeschi, con Adriana Troiano, con todo el equipo de la televisión pública. Algo que a mí me pasa con este canal, que hace 20 años que hago este programa, es como me permiten cambiar. Eso te digo, que si lo pienso hasta me emociono si lo pienso, porque otra trama no va a ser lo que era. Ojalá sea mejor, por supuesto, siempre estamos intentando eso. Hoy hablamos de este tema tan central, que es el feminismo, la revolución feminista, el Día de la Mujer, ¿no? Que es el lunes. En la próxima emisión vamos a hablar de la palabra. ¿Qué significa la palabra? Palabra devaluada, palabra política, va a venir Leandro Santoro, palabra poética, va a estar Diana Vélez, enorme poeta, también con nosotros. Después vamos a seguir con el tema que más nos duele, que es la dictadura. Porque cuando hablábamos con Ana María, yo pensaba todo el daño que sigue haciendo la dictadura militar. Por ejemplo, esas bolsas mortuorias, que ese grupo de odiadores seriales, con el nombre de gente tan querida y tan entrañable como Estela Carlotto, eso es lo que queda de la dictadura. Y el programa de la dictadura me inspiré, hablando siempre con la producción del programa, en un libro de Giorgio Agamben, que lleva por título Lo que queda de Auschwitz. A mí lo que me importa hoy es reflexionar sobre lo que queda de la dictadura. Esto es lo que me importa. Y lo que queda de la dictadura es, por ejemplo, entre muchas otras cosas, ¿no es cierto?, esos atorrantes siniestros que hicieron ese acto demencial en la Plaza de Mayo, que están fascinados con la muerte, sin ninguna duda. Lo que queda de la dictadura es una justicia espantosa. Lo que queda de la dictadura es un fiscal 6 veces procesado,
amenazando al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Eso es lo que queda de la dictadura. Y lo que queda de la dictadura también son la micropolítica. Eso es lo que queda de la dictadura. Por otra parte, más de 130 nietos recuperados. Eso es lo luminoso. Eso es la lucha, una vez más, de las mujeres de nuestro país. Nos vemos en 7 días con esta nueva, otra trama. Muchas, pero muchas gracias por elegirnos.